y publicitario. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 8:13. Y estamos de regreso, ya como les habíamos informado, están en nuestros estudios el asambleísta Eliseo Azuero y el doctor Luis Calero, que gracias a su generosidad con frecuencia contamos con su análisis, no solo en temas petroleros y jurídicos, sino además con una visión que da la experiencia y también al retorno de Eliseo Azuero con esa experiencia parlamentaria y de dirigencia de provincias pequeñas, y yo creo que eso hay que valorar. Son las provincias en donde incluso la actividad política es mucho más difícil que en las otras. Al saludarles y agradecerles por acompañarnos, el primer planteamiento es cómo organizar una fiscalización. Usted va a representar a todos los ciudadanos y desde lo jurídico, doctor Calero, y le vamos a preguntar a un asambleísta que regresa, que ya tiene experiencia y que ya está en la comisión, acaba ya de decir, en la comisión de participación ciudadana, no en la de fiscalización, pero algo se podrá hacer. Así es que bienvenido, buenos días y ayúdenos con una primera apreciación sobre esto. Bien, muchas gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con el asambleísta. Gracias, Iván. Y muchas gracias por esa generosa designación en representación de la ciudadanía. Ojalá pudiese representar a unos cuantos ciudadanos que durante todos estos años hemos estado seriamente preocupados por el tema de la corrupción. Y yo podría decirle en resumidas cuentas que si solamente quienes ocupan posiciones públicas, cargos públicos, cumpliesen con sus funciones, con sus atribuciones, con sus competencias, el asunto sería mucho más fácil y tendríamos la seguridad de que la corrupción estaría en niveles muchísimo menores. Mas sucede que desgraciadamente eso no ha estado sucediendo. Y ojalá estos vientos nuevos que soplan pudieran retomar o reenrumbar esta barca y ubicarla en senderos de institucionalidad. Basta citar el caso de la Asamblea, que desde mi punto de vista, y creo que para muchos ecuatorianos, no ha cumplido con sus competencias fundamentales, que son las de legislar y de fiscalizar. En el tema de legislación, obviamente que una especie de apéndice del Ejecutivo, porque un poco así la que ha legalizado la propuesta del presidente. Porque si se haría un análisis de las leyes aprobadas y de cuál fue el origen, quién hizo la propuesta, creo que estaríamos frente al caso de que los colegisladores se convirtieron, la Asamblea se convirtió en colegisladora, y no como la Constitución manda que el presidente de la República es un colegislador. Digo eso en cuanto a al tema de legislación. Y en el tema de fiscalización realmente es desastroso el balance, desastroso. Algunas veces en estos mismos micrófonos yo dije que el peor favor que podía haberle hecho ese grupo de asambleístas a su partido, a su movimiento, era el de no haber fiscalizado. Porque tapar la corrupción, hacerse el de la vista gorda respecto de actos evidentes de corrupción, y ya vamos a ver en qué consiste la corrupción, digo, es un flaco favor a la proyección, al futuro de su movimiento. Pero les permitieron al propio movimiento ganar las elecciones también, porque si se hubiese destapado cosas que insistentemente se trataron en campaña, ¿usted no cree que la ciudadanía habría reaccionado de otra manera? No sé si el estado de propaganda habría permitido eso, porque aquí el balance también tiene que ir por ese lado. El estado de propaganda, todo es un concierto. Todo es un concierto que en definitiva ha tapado, ha socapado
la corrupción. Y yo diría en algunos casos inclusive que varios de los asambleístas que impidieron, que no realizaron, que no cumplieron a cabalidad su función fiscalizadora, inclusive estarían en una condición de cómplices o de encubridores de actos de corrupción. Bueno, esto ya sería, diríamos, claro, el análisis jurídico y de ver de afuera, pero un político y un asambleísta que retorna a la asamblea, señor asambleísta Suero, ¿qué planteamiento nos trae? ¿Qué puede ser? Y decíamos, usted está libre de partido, y vale la pena, por ejemplo, decir, habrán otros asambleístas que llegaron en acuerdos a la asamblea, incluido con el partido de gobierno, que sean capaces de decir, a ver, vengo en representación y vamos a juntarnos y a plantear cosas para el país y sobre todo este tema de la fiscalización. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, doctor Calero, Francisco y quien nos escucha. Definitivamente, como dice el doctor Calero, ahí soplan nuevos vientos. Veamos si estos vientos favorecen o no, o solo son sencillamente los anuncios que hace rimbombantemente el nuevo gobierno. Definitivamente el rol fiscalizador o la recuperación del espacio que le corresponde a la Asamblea como el primer poder del Estado, que ha sido sometido al albedrío y al capricho del gobernante que ventajosamente ya se va, que definitivamente también se ha observado una obsecuencia total de parte de quienes han ingresado a ese movimiento político y por no perder cierto tipo de beneficios o canonjías, se han permitido fallarle a su pueblo que los eligió. Hay que cambiar en todo. Primero hay que cambiar la ley de la función legislativa. En el pasado, un legislador ejercía a plenitud su rol. Sin embargo, se nos criticaba mucho. Yo le pongo un ejemplo sencillo. En la última vez, del 2003, cuando yo estuve y presidí la Comisión de Defensa del Consumidor, por ejemplo, e hicimos la Ley de Defensa del Consumidor, nosotros íbamos al sitio a hacer verificación en los supermercados, en las gasolineras, etcétera, con el intendente, y hacíamos un rol proactivo. Sin embargo, yo quiero decir con todo respeto, también mucho se denostó a la clase política por parte de la prensa, y se emuló, se acabó prácticamente ese rol que nosotros fungíamos. Lo ideal sería que la Comisión de Fiscalización no esté constituida mayoritariamente por miembros de un partido político, porque la fiscalización es necesaria para que el gobierno que ejerce su mandato tenga clara evidencia de que se investiga, y hay normativa conexa que permite que una investigación sea realmente objetiva y que no busque tampoco el escándalo, porque vivimos de escándalo en escándalo. Otra de las cosas, como decía el doctor Calero, la propaganda abrumadora en los medios de comunicación, fundamentalmente en estos medios que se dicen públicos, pero que pertenecen al partido de turno, haciéndole creer a todos los ecuatorianos que cuando un partido político gana las elecciones, este se convierte en el dueño del Ecuador y de la voluntad de los seres, de los ciudadanos. Por esa razón, yo estoy absolutamente convencido y espero que el discurso dado, tanto o las manifestaciones, tanto dadas por Lenín Moreno como nuevo presidente, y como el nuevo presidente de la Asamblea, me refiero al doctor Serrano, en su posesión, en donde él ofertó y ofreció definitivamente abrir el paraguas y permitir que estos casos de corrupción salgan a la luz pública y no tengan pues el apadrinamiento o el silenciamiento de parte de la comisión o de la mayoría que actualmente todavía coexiste con nosotros en la Asamblea Nacional. Espero, hay que ser propositivos, hay que tener la oportunidad de darles el voto de confianza. Yo mismo le di el voto al doctor José Serrano y lo di porque yo creo que oposición no significa oponerse a todo, significa demostrar que creemos en su discurso, que estamos expectantes hasta para mañana más tarde tomarle cuentas. Pero ¿no será que se puede reinstalar esto de cómo hacemos una mayoría más sólida y usted ya dio el primer paso? Yo di el primer paso cuando me lancé a las elecciones, por la confianza que creo me merezco en sucumbíos. Nos conocemos algún tiempo, Francisco. Yo no he estado metido en ningún tipo de acto de corrupción, gracias a Dios. Me han reelegido por cuarta vez. Es más,
yo fui destituido en el 2007 por haberme opuesto a la famosa consulta popular que terminó con lo que ahora tenemos. Y son casi todos los partidos los culpables y responsables. Vea, Pachacuti, GMPD, PRE, etcétera, etcétera. Todos aquellos que creían firmemente en que era necesario dejar de lado la Constitución del 98, que era muy buena, que tenía de pronto que ser reformulada en algunos aspectos. Sin embargo, todo eso, estas novelerías en las que le meten al pueblo y este desinterés del pueblo de enterarse de la cosa pública para entender claramente cuál es el rol o el derrotero que tenemos que tener hacia adelante, es lo que también abona para que esta desazón total que ahora tenemos se haya presentado como... Y haya durado 10 años. 10 años, con tantos recursos, por favor. Es que la corrupción no solo está en los niveles del Ejecutivo, no, está en los municipios, está en las juntas parroquiales, pero por supuesto ahí es donde más existe. ¿Cómo puede ser posible que se haya hecho una ley que norme las acciones de los municipios y de los consejos provinciales como la COTAD y les faculte a los prefectos y alcaldes a hacer lo que les da la gana? Por ejemplo, contratar artistas para las fiestas que cuestan $200, $300,000, $400,000. ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos desinstitucionalizado el Ecuador? Y que cuando existe una reclamación por cualquier sector social, por sentirse afectado, sencillamente acudan a la justicia, que igualmente está cooptada por el poder central. Es decir, tenemos un total desbarajuste y todo esto hay que tratar de enrumbarlo, pero eso no se lo hace solo con palabras, se lo hace con hechos. Y el hecho que hoy día estamos observando es que hay una comisión de fiscalización. Eso ya no le da mayoritaria. Bueno, yo quiero creer que es positivo. Y yo voy a decir, como Eliseo Azuero, con la modesta experiencia que tengo, aunque hoy en día el cambio de la normativa, antes nosotros podíamos pedir directamente la información y contrastar con la que teníamos. Pero hoy tenemos que hacerlo a través del presidente de la comisión. ¿Plantearán una reforma a la ley orgánica de la función legislativa? Pero es necesario. Es indispensable. Es absolutamente claro que esta normativa... Incluida la última reforma que, como les dejaron haciendo... No, nos dejaron haciendo para ver si todos somos dueños del caudillo, perdón, propiedad del caudillo, algo que ha pasado. Y también hay que criticar a los partidos políticos en ese rol, pues, ¿no? Las personas venimos a representar a cierto electorado, en la ciudad, en los distritos y en las provincias, en donde es mucho más difícil. Nosotros nos jugamos mucho para venir a tener que recibir órdenes antojadizas de quienes creen que su omnívora voluntad debe ser la que prime en las decisiones políticas que son facultad absolutamente intrínseca a quienes ejercemos la representación popular. Doctor Calero, ¿qué temas debería plantear? Primero, yo sí creo que hay que hacer una reforma sustancial en la ley orgánica de la función legislativa. Pero además, ¿cómo lograr? Sigue teniendo mayoría el partido de gobierno. Quizá no le alcanza para todo, pero sigue teniendo. ¿Cómo enfrentar la corrupción? ¿Se puede salir, no, como suelen decir, no del escándalo, pero sin perder la capacidad de escandalizarnos por lo que pasa? ¿Cómo enfrentar esto y qué plantear en la Asamblea? A ver, yo creo que en primer lugar, la actuación de los asambleístas se vería reducida en cuanto a solicitar información a las ¿Eso no es fiscalización? Si es que se cumpliese con la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, según la cual todas las instituciones públicas deben tener en su página web todos los contratos. No necesitarían pedir, con excepción de algunos elementos. Pero es que eso es solo eso, y eso responde a una decisión política. Claro. No, la carta no manden información. Una decisión política. Obviamente, no es cierto que la carta no pidan, pongan eso. No. Una decisión política del presidente de la República que disponga todos los actos y contratos del sector público que se cumpla con la ley. Y mire, póngale en la página. Y decía, y no se requiere de mayores cuestiones de reformas legales, porque ahí se diluye todo. Claro. Se diluye todo. Mire, yo decía en un inicio, si todos cumpliésemos a cabalidad lo que nos corresponde, el asunto sería distinto. Me parece que los asambleístas, y me voy a permitir pensar en voz alta,
ni siquiera voy a dar sugerencias. Deberían comenzar por hacer una especie de test de constitucionalidad, de legalidad, y yo digo también de rentabilidad, por ejemplo, en los sectores estratégicos. Ya. Un cuadrito simple de doble entrada, ¿no es cierto?, donde usted ponga las principales, en el un eje pone las principales acciones adoptadas por el gobierno, en el otro eje usted establece las normas constitucionales, las normas legales y los parámetros de rentabilidad que debieron cumplir. Ya. Un test básico de eso, para ver cuántas de las acciones, de las decisiones, de los proyectos, de los programas del gobierno calzan en la Constitución. ¿Y cuántas han sido por encima de eso? Pero claro, y ahí entonces usted se va a encontrar con un material para fiscalizar, pero una barbaridad. De igual manera usted hace el test de legalidad y no digamos este test de rentabilidad. A ver cuán convenientes fueron desde el punto de vista económico para el país decisiones adoptadas. Y entonces usted se va a topar como por ejemplo con la refinería del Pacífico, a ver si se cumplió o no se cumplió con la Constitución, con la ley, y si fue o no fue rentable haber, entre comillas, invertido más de 1.200 millones de dólares para nada. ¿Sí? Y me refiero a que también, por ejemplo, usted puede llegar a concluir que las empresas públicas en el sector petrolero, de haberse cumplido con la Constitución, con la ley, y de haberse observado estándares mínimos de rentabilidad, estas empresas no deberían un centavo a nadie, un solo centavo, porque la Constitución y la ley, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas ponen con absoluta claridad que los ingresos petroleros, de los ingresos, primero las empresas públicas deben satisfacer sus gastos operacionales, sus necesidades de inversión y de reinversión, y solo los excedentes van al presupuesto del Estado. ¿Y de cuándo acá entonces la empresa Petroamazonas, la empresa Petroecuador se constituyen en una especie de intermediarias financieras del gobierno? Dese cuenta, porque adquieren créditos y a través de un convenio de liquidez que denominan convenio ilegal e inconstitucional, le pasan a la caja fiscal 1.000 millones, 1.500 millones de dólares. Entonces yo digo, solamente hacer ese test ya tendrían materia abundante para requerir ahí sí pronunciamientos, ¿no es cierto?, de los responsables desde la cabeza hasta los funcionarios que corresponden a las empresas. A ver de qué manera, por ejemplo, se ha respetado la autonomía que la Constitución establece para las empresas públicas. A ver de qué manera, si la empresa Petroecuador, Petroamazonas han estado manejando ellos, o ha sido el Ministerio de Finanzas, ha sido el Ministerio Coordinador de la Política Económica, los que han estado determinando a quién vender y en qué condiciones vender el petróleo. Entonces, todos esos elementos, porque me estoy refiriendo exclusivamente a lo que podría significar responsabilidad política, que es lo que les corresponde a los asambleístas, porque la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa es cuestión de la Contraloría y posteriormente la Fiscalía, en además, caso de indicios de responsabilidad penal. Los asambleístas, pero por supuesto tienen la obligación, pero por supuesto, claro, y a él tienen que ajustarle las tuercas, y lo mismo al fiscal general. Entonces, a mí me parece que en esos términos, y además, no nos vaya a comer el tiempo. Además, yo creo que deberían haber iniciativas. Mire, en 10 años no ha sucedido prácticamente nada. Si usted tiene de igual manera una minoría que propone y no pasa absolutamente nada, tienen que buscarse otros mecanismos. Mire usted, el caso de la FIFA, el caso de Odebrecht, ¿de dónde vienen fundamentalmente la información? De Estados Unidos. Que tiene un seguimiento claro, sobre todo por lo económico. Y el sistema judicial norteamericano es el que ha llegado a determinar todos los elementos que sirvieron luego para que internamente cada país pudiera establecer algunos procesos de judicialización de elementos de corrupción. Entonces me parece que debería existir la suficiente perspicacia de los asambleístas que quieren realmente fiscalizar para ver qué herramientas utilizan. Para enfrentar desde la minoría. Pero por supuesto, y destrabar lo que va a ser posiblemente una repetición del pasado. Con su experiencia, Eliseo, ¿cómo enfrentar esto? Y esta sugerencia que la ha hecho en alta voz el señor doctor Calero. Pensando en alta voz. A ver, cuando el Estado ecuatoriano está sometido a un solo poder, todas las funciones del Estado
Le pongo un ejemplo. María Flor Guerrero fue enunciada o fue denunciada por Capaya respecto del cobro de ciertas coimas, y ella ahora es una vocera que también está investigando. O sea, ¿cómo se puede hacer si no tenemos el concurso de los ecuatorianos? Por favor. Mire, es que parecería de que a los ecuatorianos también nos gusta el escándalo y luego juzgamos muy a priori. Si se descubre temas como el tema del aromo, por decir, que es absolutamente evidente, y eso se pretende judicializar, y la Fiscalía no responde, y la justicia, los jueces me refiero en los diferentes órdenes, tampoco lo hacen, la Contraloría no cumple su objetivo, sencillamente el asambleísta es visto y es denostado por parte de las grandes cadenas como el intriguista, la persona que hace el escándalo solo por un figurar. Ya lo dijo en un medio que me decía, usted tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad que tiene la IDEP por los denunciólogos. Uno denuncia, uno espera que las demás funciones del Estado cumplan con su cometido. Más sin embargo, siguiendo en la línea de pensamiento del doctor Calero, yo considero que la ciudadanía toda, se preocupe un poco más del futuro que debemos tener para nuestros hijos. Mire, hay mecanismos, por ejemplo, la consulta popular. ¿Para qué? No yendo en la tesis del señor Lazo, pero una consulta popular, la recolección de firmas, por parte, ya no de entes políticos, sí, de entes la ciudadanía organizados, de la sociedad, que hay cientos y miles, para recoger firmas y pedir, por ejemplo, que el nivel contralor cesen sus funciones, para no darle el sesgo político en alguna propuesta que hiciera Guillermo Lazo, que siempre eso lamentablemente trae. Es decir, tenemos todos que hacer un ejercicio democrático, utilizar lo que sí está claro en la Constitución. Ahora, cuando existen mayorías que impiden precisamente el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, yo le pongo un solo ejemplo. El artículo 250 de la Constitución, por la que estoy ahora en la Asamblea, obliga, u obligaba, y usted, doctor, no va a dejar mentir, a que la Asamblea a partir del año 2008 realice la Ley Especial de Régimen Amazónico, que dice textualmente: las provincias de la región amazónica son necesarias para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio se constituirá, dice, en una circunscripción territorial especial, para cuyo efecto debe existir una ley que incluya aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación de los ecosistemas y el principio del buen vivir. Dígame usted, ¿en qué parte dice que el presidente de la República tiene que lanzar el proyecto de ley porque tiene aspectos económicos? La materia lo consagra precisamente el artículo 250. Entonces también ha habido concupiscencia, condescendencia, digamos, aupamiento de aquella oposición que ha funcionado hasta ahora con ciertos beneficios. Una cosa es ladrar y otra cosa es morder, pues. Entonces, yo sí creo que esta minoría a la que se le ha tratado de poner o encasillarle, ahí sí diría por ciertos sectores de la prensa como algo que no vale, yo diría que sí es positiva, pero nosotros vamos a hacer aquello que usted sugiere. Pero ¿y por qué a veces, y usted ya está sumando a aquel que nos dijo ya sicarios de la prensa? No me he sumado, yo no he dicho que es esa. ¿Por qué la prensa termina teniendo el problema que generan los políticos? Mi querido Francisco, hablemos con objetividad. Pero claro. A ver, vamos a cargar la culpa que nos corresponde. ¿Ya? Hablemos de la partidocracia, que con todo respeto... Cosa en la que yo no comparto. La partidocracia fue mucho mejor que lo que tenemos hoy en día, porque había equilibrio, porque cada cual estaba viendo. Si usted tenía el Consejo Electoral, el otro tenía la Fiscalía, el otro estaba en la Contraloría. Eran espacios permitidos, habían los contrapesos. Muy bien. ¿Quiénes hicieron aparecer a los políticos casi como hijos de mala madre, disculpando la expresión? Precisamente
muchos sectores de la Pero prensa, también no no todos. exageraron, pero también Se exageró. exageraron los políticos también A en ver, eso. entonces, ¿y hoy en día qué estamos viviendo? Ya no, claro. ¿El mejor Es la tiempo? no, Ah, es la no, entonces, consecuencia. asumamos la responsabilidad. No hay que juzgar todo a la ligera. No hay que ser diagnosticadores, hay que ofrecer las soluciones. Las soluciones y no también. escandalizar. Cuando viene la escandalización, como lamentablemente ha ocurrido, es cuando provocamos este tipo de escenarios muy proclibles, muy favorables para este tipo de aventureros que dejan en uno de los mejores tiempos que tuvo el Ecuador económicamente por los recursos petroleros que no se van a repetir. Pero un ahí Ecuador yo le dividido. volvería a decir una cosa sobre la minoría que ha actuado en estos 10 años. Ha sido una minoría que casi no podía hacer nada en los ámbitos en los que pero claro, tampoco una sociedad que quería movilizarse con unos respaldos tan altos, ¿no? Bueno, yo diría que la ciudadanía aprendió a tener miedo. Hoy se está olvidando del miedo. Porque claro, si usted sabe que mañana más tarde va a ser indiciado por terrorista o por lo que sea, obviamente piensa 2 y 3 veces. Es decir, el exceso de apertura también provocó todo esto. Hoy en día muchos periodistas acallan, saben lo que pasa y le dicen a uno al oído y dicen, verán, esto es lo que está pasando. ¿Usted cree que son muchos? ¿No cree que los 10 años que hemos ejercido no dan una demostración de que no nos pueden callar? No, pues, pero son valiosos medios, muy pocos medios. A los que han tenido que aguantar, como va gato panza arriba, me refiero en televisión 2 canales, versus el resto que se han alineado. ¿Sí o no? Medios de comunicación como usted, como esta emisora, que ha sido perseguida. O como las que existen en algunas provincias. Hombre, no pidamos sacrificios a determinados medios y a determinadas personas, pidamos un sacrificio colectivo, que nos enteremos realmente de lo que pasa. Hay 1000 mecanismos hoy en día, y en vez de tomar partido, tratemos de ser neutrales para analizar con mejor coherencia lo que está pasando. Lo cierto es de que tenemos un país desunido, segmentado, una oposición rabiosa que no es propositiva y una obsecuencia total y absoluta al poder de turno por parte de los aliados. Doctor Calero, este diagnóstico político que nos hace el asambleísta, en el que además topa a los medios, que creo que han ido haciendo una propia reflexión también, y que hemos sido capaces de responder, y eso sí creo que ha sido positivo y que ha ayudado a defender la democracia, no haciéndose de partido ni sumándose a la oposición, no, guardando y pidiendo, porque no se puede ser imparcial frente al atropello y a la defensa de los derechos. Eso tiene que tomarse una posición. Este panorama político se puede reconstruir. ¿Qué debemos hacer para que reconstruyendo eso podamos fiscalizar los 10 años? Porque no es cuestión de pasar la página. Caramba, mire, yo creo que hay que apuntar por la calidad antes que por la cantidad. Y a veces nos sumergimos en un mar de denuncias de unas pequeñitas, de unas raterías, de un cleptómano por ahí, y las cuestiones realmente trascendentes y que tienen incidencia inclusive en la economía del país. Le voy a poner un ejemplo. La Constitución establece con absoluta claridad que el Estado debe respaldar y propiciar a las empresas nacionales. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cuánto en el sector petrolero, por ejemplo, ¿no es cierto?, está siendo utilizadas las empresas nacionales? ¿Cuánto está del pastel en las empresas transnacionales? Y escúcheme bien, yo le decía con incidencia en la economía del país, y hablamos de la dolarización, de fortalecer y de sostener la dolarización. Claro que bueno, pero mientras menos dólares salgan del país, mucho mejor. Claro. Y entonces cuando nosotros contratamos y pagamos a empresas transnacionales y hacemos a un lado, incumpliendo la Constitución, a empresas nacionales, estamos permitiendo que los dólares de la economía ecuatoriana, los dólares de las exportaciones petroleras vayan afuera. Ese sería un interesante trabajo que, por ejemplo, cualquier asambleísta que tenga ganas de hacer, como entiendo va a
hacerlo el asambleísta Azuero. Incursión en ese tema. Yeah. Sí, aquí no estamos juzgando ni acusándole a nadie que se ha robado, pero esto es una cuestión política, política, y que responde a directrices del más alto nivel. El país en el sector petrolero, especialmente, no digamos el sector eléctrico, quienes construyeron las grandes hidroeléctricas, etcétera, etcétera, ¿dónde fueron todos esos dólares? En el sector petrolero hay empresas nacionales que han sido discriminadas en los procesos de contratación en definitiva y que están en quiebra. Porque además, si se han trabajado, no les dan paga. Además, que esa es otra tarea urgente que corresponde a emergente para el nuevo gobierno. Obvio. Entonces yo digo, mire, hay temas de esta naturaleza, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto fueron perjudicados o no los gobiernos autónomos descentralizados en lo que les corresponde de ingresos petroleros? ¿Fueron o no fueron? Con estos esquemas de preventas petroleras, etcétera, etcétera. Es decir, hay cuestiones, ¿no es cierto?, trascendentes que tienen que ver con el conjunto de la economía, que tienen que ver con el conjunto social nacional y que deberían ser investigadas a profundidad. A la Asamblea le corresponde eso. A ver, qué bueno. A ver, precisamente. Es como diciendo, el que le calce el guante, ¿no es cierto? Así es. A ver, las empresas nacionales han sido quebradas deliberadamente. La mayoría de las empresas de la Amazonía que prestan servicios a empresas de papel, que por la coyuntura, soy pariente del nuevo gerente o del ministro, armo una empresa, no tengo una carretilla, voy a Sucumbíos, voy a Orellana, que es en donde está todo el problema, le digo, usted tiene cabezales, tiene plumas, tiene todo esto, me alquila. Y le alquila, tiene usted su contrato, finalmente no le pagan. Y cuando usted reclama, no hay cómo reclamar porque la justicia no funciona. Porque también el poder político representado en la Asamblea se alineó. Y eso lo voy a decir en mi región, así de claro. Por eso es importante una normativa como la del 250, que deliberadamente, es que no han existido legisladores de la Amazonía de diferentes tendencias políticas. Por favor, hay que pedirles también cuentas a ellos. Entonces, esto que acaba de decir el doctor es una realidad. En la Amazonia no tenemos empresa privada. Se quebró a propósito para poder permitir el ingreso de empresas extranjeras con liquidez y que ponen condiciones. Slumberger, por poner un ejemplo, dice, bueno, señores, usted para que trabaje conmigo tiene que tener vehículos de 2 años mínimo, o máximo diríamos, atrás. ¿Quién les ha dicho a ellos que pueden poner reglas distintas a las que normativamente existen en el Ecuador? País. Es decir, se ha hecho tabla rasa y eso está directamente ligado con el hiperpresidencialismo y con esta, digamos, sagrada bendición que ha dado el quinto poder del Estado, que coloca precisamente a personas que van a manejar adecuadamente esta trama que a todos los ecuatorianos nos ha perjudicado. ¿Usted diría que han sido funcionales estos 10 años? Totalmente, totalmente. Es decir, vea, una golondrina no hace verano. Y no se trata solo de diagnosticar. Yo en lo personal ya empecé a hacer cuando candidato mismo. Porque yo fui a una notaría, a la notaría 83 del Cantón Quito, y dije, esto se ha incumplido y este es un propósito que tendría que tener en el marco de esta disposición constitucional, que es la ley especial del régimen amazónico. Pero y si le cuento que ahorita que se han despertado prefectos, alcaldes y diputados. ¿Y por qué no lo hicieron si son los mismos partidos hace 9 años? Lo que pretenden es controversiar con Eliseo Azuero, porque Eliseo Azuero desde el pasado sí ha servido. Ley 122, acuérdese. La ley 122 es la primera ley que permite que las empresas petroleras, las empresas locales empiecen a dar servicios. Entonces Texaco, que salía, tenía empresas de bienes y servicios que eran extranjeras. Yo planteo la ley 122, era de la democracia popular. Resulta que
quien facturaba en dólares tenía que pagar el 4.5% de la factura a Petroecuador, y el que facturaba en sucres el 2.5%. Y aquí viene una cosa muy interesante, y lo hablo respetuosamente. El doctor Rodrigo Borja Ceballos, presidente entonces, me dice: Eliseo, tenemos problemas, se nos están yendo las empresas extranjeras. Y yo, que se vayan, pues. Si la idea es de que se vayan, para que lo que nosotros tenemos. Y mire, floreció una industria nacional, sí es cierto, y no voy a darme el mérito yo, pero sí querer hacer las cosas. ¿Ya? Floreció, creo que el presidente no lo decía de mala fe. Luego generamos la ley 010, que hoy genera $1 por cada barril de crudo. Ustedes saben que la Amazonía es medio Ecuador, vivimos 800,000 personas, somos una quinceava pero parte. Que no choque esto de que usted mismo dice con el artículo 250 de la Constitución, que es una zona especial, que hay que cuidarla, que no es cuestión de abrirles carreteras por donde quieran. A eso voy. Ya. Precisamente 10 años de olvido, de incumplir una disposición constitucional, casi ha permitido la desaparición de nuestra selva, la más mega biodiversa que existe en toda la llanura amazónica, la parte alta, es la mejor y debemos conservarla. Miren, hay tantos recursos que se pueden recibir del extranjero, pero con una legislación seria, recta, correcta. No puede, pues entonces un municipio, un consejo provincial abrir un carretero por abrir un carretero. Dicen, no, es que nosotros tenemos autonomía. ¿Qué autonomía? ¿Autonomía para destruir? No, señor, yo nací en la selva, amo la selva. Y yo no creo que tal cual está prevista la legislación para manejar los municipios y los gobiernos provinciales a nivel nacional, garantiza. En el tema amazónico se debe reformular absolutamente todo. Pero mire usted, ya la Amazonía, la provincia a la que yo represento, es la más densamente poblada. Y los organismos que regulan, digamos, la distribución de recursos, no están pues en Sucumbíos. Están o en el Puyo, o en el Tena, o en Imbabura. Es decir, nos están haciendo lo que les da la gana. Ahí hay una respuesta indebida de quienes nos han representado y también de las autoridades. Le pongo el ejemplo. Si desde hace 9 años no se acordaron de que se estaba incumpliendo con el 250 de la Constitución, ¿por qué ahora? Mañana voy a estar en una cumbre amazónica. Me imagino que todo se reducirá a ver cuánto más dinero necesitamos los prefectos y los alcaldes. Es de eso es lo que están hablando. Claro. No están hablando de que, por ejemplo, hay que producir en menor espacio de territorio, buscar que la capacidad productiva que tiene la región amazónica sea fundamentalmente de especies endémicas, que no atenten. La reforestación es vital, los zoocriaderos son vitales. Yo empecé la acuacultura y es un renglón muy importante, pero usted va al Banco de Fomento o al Ban Ecuador, no hay líneas de crédito, porque todo se ve desde Quito, Guayaquil, y todo es un compadrazgo. Esa cosa que hicimos para planificar, que se llamaba Ecorae, se convirtió luego en un buen espacio para pagar favores políticos. Si a la gente y las autoridades que luego de nosotros han estado ahí no les ha importado, les importa otra cosa. Aquí hay también una ley de contratación pública tremendamente hay que revisar, permisiva. Por favor, usted decía algo. Chuta, todo está hecho a la talla para llevarse los recursos de los ecuatorianos. Doctor Calero, bueno, aquí tenemos un asambleísta con experiencia que representa además, y yo resalto, esta que es un problema político de las provincias pequeñas y las representaciones. ¿Cómo plantear entonces? Usted ha dado algunos puntos, enfrentar a quien tiene la mayoría desde el punto de vista propositivo, como lo ha dicho, pero que tenga algún efecto, que no sea solo el discurso. A ver, yo creo que tiene que irse, y voy a insistir por el tema de la calidad. De la calidad. Tiene que profundizarse los sistemas, los métodos de investigación para obtener información y evidenciar ante la sociedad, yo diría antes que respecto de la comisión, porque si va a haber una mayoría que va a seguir haciendo exactamente lo mismo, no tiene sentido tanto esfuerzo para que se ahogue ahí, que vaya y que continúe siendo la comisión de archivo. Yo creo que hay que evidenciar ante la sociedad, pero con trabajos serios, con trabajos profundos, que vayan muchísimo más allá del simple escándalo, de la simple denuncia, y para que le den el calificativo de denunciólogo que se quede ahí. No, investigaciones serias, profundas, digo, que puedan evidenciar todos las decisiones inconvenientes para el país que se hubieran adoptado. Y me parece que las señales desde el Ejecutivo del nuevo,
que deberían darse son muy claras. Por ejemplo, yo sí me permitiría recomendar que de un solo tajo se elimine el sistema de contratación directa. Que se eliminen las alianzas estratégicas. Así, de simple. Y esto es cuestión de simple y llanamente una reforma al reglamento, a la ley de contratación. A la ley del Sistema Nacional de Contratación. Sí, señor. En ese reglamento, proyecto de ley. En ese reglamento se violentó la ley. Y ese tiene que ser reformado. Una cosa así de sencilla. Otra cosa sencilla, mire usted, es que los nombramientos de los nuevos ministros y funcionarios públicos tienen que recaer en personas que tengan competencia, que tengan conocimientos en el sector. No puede seguir esta feria de que privilegio la incondicionalidad y la sumisión, ¿no es cierto?, al conocimiento, a las competencias. Entonces tienen que ir personas profesionales que obviamente tengan su afinidad y tengan su coherencia con el partido y con el movimiento de gobierno. Eso no se puede negar que deba ser así, pero que sean personas competentes. No puede ser como sucedió en el sector petrolero. Mire usted, que se ubicó en el ministerio y en las empresas a personas que en su vida, aparte de saber lo que es un galón de gasolina, posiblemente no sabían más que eso. Y entonces, el primer acto de corrupción es ese, ¿no es cierto? Aceptar una función para la cual no estoy preparado. Y peor aún de aquellos que van rotando en todos los ministerios y son competentes para todo y resulta que son incompetentes para todo. Ese es un primer acto de corrupción. Y entonces, el presidente de la República tiene que nombrar ministros a personas que tengan conocimiento del área, que sean competentes. Y entonces, ellos no permitirán que los sabidos, los sapos, decía el doctor Velasco, los sapos de siempre, ¿no es cierto?, hagan de las suyas. Porque todos estos ignoritos o entraron a sabiendas de que sin conocer el sector iban a apoyar y hacer o les pusieron para que hagan eso. Les pusieron para que hagan eso. Entonces digo, ese es uno de los elementos claves y fundamentales. ¿Sí? Y en sectores estratégicos nombrar a personas que tienen conocimiento del área y que no van a permitir que desde afuera o desde adentro hagan agua al lodo. La región amazónica tiene un especial, digamos, que no vaya a ser que el petróleo que sale de ahí sea una maldición, ¿no? Para nosotros ha sido una maldición. Sí. Maldición, definitivamente. Tenemos todos los problemas sociales habidos y por haber, incidencias de enfermedades catastróficas. Tenemos todo, no tenemos trabajo. No tenemos derecho a trabajar, a invertir en un cabezal o en una excavadora para trabajar con las empresas de papel y que luego nos digan no nos han pagado. Es decir, estamos siendo burlados. Pero le voy a poner el cascabel al gato. Por favor. Y de una vez, doctor Calero, ojalá sea temas. El artículo 408 de la Constitución establece que cuando se extraen los recursos naturales de los ecuatorianos, el Estado jamás podría percibir menos de lo que percibe la empresa privada que los explota. Le pregunto, ¿cómo así la nueva modalidad contractual petrolera, que permite que se pague hasta $30 por cada barril de crudo extraído por las empresas privadas, marginándole cero utilidad a los ecuatorianos? Caramba, eso es parte para estos medios de comunicación serios, los que han estado dispuestos. Pero el señor presidente dice que no ha tenido un solo centavo. Por y eso, ahí entonces está la razón. A confesión de parte, relevo de prueba, pues. Señor, ¿y cómo así hizo esos contratos cuando todos sabemos que producir un barril de crudo no va más allá de $9? Y se acabó el asunto. Aquí le escuché al expresidente cuando venía y decía yo con $18, creo que 18, sí. Mané, no es que le estoy dando la razón tampoco, yo lo aprecio como persona, somos amigos, pero la verdad es la verdad. En el gobierno del señor Maguad, de ingrata recordación para muchos, no llegó hasta $12. Acuérdese lo que había en esa constitución tan bien estructurada. Decía, y ahí voy a ir. Cuando yo me salí de la ADP, acuérdese, yo renuncié. A mí me votaron por... Bueno, a mí me votaron en cambio por oponerme a la candidatura del doctor Maguad. Y algunos que se quedaron, que nos votaron y que han estado 10 años en este gobierno, quieren trasladar la responsabilidad del doctor Maguad a otros. Así es. Pero le digo una cosa,
esto de la dolarización me ha hecho pensar en Pero los por 10 años. supuesto es una de las mejores cosas que dejó haciendo aquí. Que ha dejado un escudo, No quiere decir que estoy a favor. Bueno, no, pero más allá de eso, lo que sí es volvamos cierto, al tema, ¿sí? a mí, yo renuncié a mi cargo Ya. de prefecto, de mi reelección de prefecto. Ajá. A los 2 años renuncio para venir a la asamblea a hacerme insultar, porque ganábamos además $1.500 mensuales y con eso nos querían arrastrar, porque era mucho dinero, decían. Hoy se gana mucho más. Ojalá no nos rebajen el sueldo. Bueno, no vayan a decir, Azuero está diciendo que es mucho. No, yo no tengo problema. Ya. Lo que voy a decir es lo Sí. siguiente. Esa constitución establecía que cuando existían excedentes presupuestarios, que son por recaudaciones, por tributos, por el petróleo, estos deben ser canalizados a través de una ley. Se hizo la famosa Ley de Transformación Económica para las Finanzas Públicas que la planteó el señor Mawad, que también tenía errores porque no era debidamente ¿Pero ahí votó constitucional. usted? A ver, vamos Ya. por Bueno. Yo ya no era de la ADP. Cuidado. Ya. Yo ya no era de la ADP. Entonces, cuando se quería utilizar esos recursos, porque el barril de crudo para entonces se presupuestó en el Congreso Nacional a $14 y se vendió a 30, habían $16 de excedente. Eso Ese fueron los excedente, el 50% fue para el FEIREP, que luego se llamó FEI6, se arribaron ese billete. Y Pero se luego, dejaron ahora. y nosotros, este personaje amazónico dijo, Mahuatzito, si quieres nuestros votos, porque le faltaba, ya se había dividido la ADP, se había convertido en 5 grupúsculos. Entonces, le dije, aquí nosotros recibimos el impacto negativo de la explotación y logramos el 40% para financiar la construcción y pavimentación de la troncal amazónica. Registro oficial 181 del 30 de abril del año 99. No fue un error Con ese. eso se construyó la troncal amazónica que empezó en Lagoa y terminó en Zamora. Y no es un error eso, la ¿Cuál? troncal. ¿Cómo va a ser un No, error? Ayuda para que Pero para por turismo, supuesto, para lo recién otro. la gente, el ecuatoriano Ya. se da cuenta que la Amazonía ha sabido ser bonita. Ya. Los que veían bonita Claro. la Amazonía, bella, eran los extranjeros que disfrutaron a plenitud. Porque nosotros, no quiero usar un término que les dije en alguna conferencia que daba, pero realmente nosotros los ecuatorianos creemos que la belleza está en Europa, en Estados Unidos, y venimos... No valoramos, dice comí usted, lo que tenemos. En Morton, dice, y no fui a comer mayón en Orellana. Me Vea. conste que ha estado en Morton, ¿no? No, yo les he oído. Doctor Yo les he Calero. oído. Doctor Calero, ¿usted vio que yo he comido? pero conocía, casi nos da la dirección. ¿Cómo hacemos? Antes de terminamos con usted, pero ¿cómo hacemos entonces para que este entusiasmo y esta fuerza irradie al resto? O sea, ¿cómo nos comprometemos además, no solo los medios y la ciudadanía, los profesionales como usted, para decir, vamos, este es el camino? Yo creo que tienen que venir señales de todos los sectores. En este cambio de gobierno, cambio de composición de la Asamblea, debería existir la suficiente, yo digo inicialmente, decencia política y responsabilidad ciudadana como para plantear por lo menos al inicio los sedazos nuevos siempre. ¿No es cierto? Siempre Y permiten aprovechar algo más, ese, claro. aprovechar ese impulso Ya. inicial para generar algunos de estos temas. Mire usted lo que acaba de decir el asambleísta respecto del artículo 408 de la Constitución, es el resultado de hacer el test constitucional. Ya lo Entonces, estamos si haciendo, usted entonces. pone para el test constitucional, pone artículo 408, que los beneficios, no los ingresos, los beneficios de la empresa contratista, nunca tiene el Estado recibir menos que eso, así es. beneficios. Y entonces la decisión que adoptó el gobierno de reformar la ley de hidrocarburos y de renegociar los contratos, asumiendo los contratos que ya la figura esa la aplicó el ingeniero León Febres Cordero hace décadas, los contratos de prestación de servicios para exploración y explotación, solo que modificaron la forma de pago del reembolso de las inversiones, y en la reforma el Estado asumió el riesgo del precio del petróleo. Y entonces cuando el precio del petróleo llega a $30 y tengo tarifas de $37 que pagar más costos de comercialización y producción, $42 que me cuesta producir, y recibo $30, caramba, hay una diferencia de $17. No solo que el Estado no recibe $1, sino que queda debiendo para cuando los precios mejoren y pagarle a la compañía lo que le Pero eso no es nacionalismo, ¿no? Eso se llama zapada. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el test constitucional le va a arrojar eso. Justo para esto sirve lo que estoy planteando. Un test de constitucionalidad, de legalidad y de rentabilidad. A ver, ¿cuán rentable resultó para el Estado esta reforma constitucional?
perdón, esta reforma legal, esta modificación, esta renovación de los contratos petroleros, solo para poner un caso. Bueno, que no sea sedazo nuevo, entonces. No. Porque, bueno, Más nuevo, bien nuevo. es sedazo viejo. Ya, bueno. Entonces pasa Sí, todo. pasa- No, pero que pase todo bien. Ah, ya. Con qué? lianas de la Amazonía, Lianas. o sea, no son tan fáciles. Eliseo, un mensaje entonces para concluir esto que ha resultado una muy buena reflexión, pero además con ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, la trayectoria, no voy a alabarme, que yo he tenido en la vida política es escrutable. Segundo, yo pienso y pido a quienes me están escuchando, de seguro en la asamblea que ya mismo vamos a empezar, si no empezaron, que depongamos actitudes beligerantes. Se empezó la asamblea con insultos, con denostaciones que no servían. Esto de decir la verdad no es nada malo, más bien hay que coger con beneficio de inventario y investigar. Verificar. Y se acabó. Por esa razón, yo creo que los ecuatorianos, todos, fundamentalmente esta bella ciudad de Quito, en donde yo me preparé porque no tenemos educación superior, todavía no tenemos en la Amazonía. Por si acaso en Sucumbíos no la tenemos. En todo caso, yo siempre vi en los quiteños esa determinación a ir contra aquellos que quieren coartar sus libertades. Es tiempo de que nos unamos. Pero no nos unamos en base al escándalo. Propongamos, se abre un escándalo, no dejemos que otro escándalo tape al anterior. Sí. Bueno, Hagamos tantas un cosas. ejercicio, es que viene uno sobre otro, Claro. pero no Ya. caigamos en ese juego. pero ya. Y la prensa de manera especial se le pide de manera... Vea, cuando a mí me permiten hablar de un tema de estos, en que yo he pedido una información a través del nuevo procedimiento parlamentario y no se me da eco, yo quisiera estar en la prensa. Y no tener que andar rogando el espacio para decirlo. Y si mando como boletín de prensa ni siquiera lo toman en cuenta porque no es escándalo que les convenga. Pero vea, usted ha estado aquí. Pero esta es una radio a la que tengo mucho aprecio. Ah, ya. Bueno, se nos fue el Muchas tiempo. gracias. Yo quiero agradecer al señor asambleísta Eliseo Azuero y al doctor Luis Calero. El tema, la corrupción, sus posibles... ¿cómo vamos a confrontar ahora esto? Bueno, nos estamos encontrando el día lunes. Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.